Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Vamos a hacer siempre algunas precisiones, ¿no? Unas clarificaciones sobre la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. La primera recomendación que yo les hago a ustedes siempre es que no abandonen la lectura, la oración, mm, todo lo que tenga que ver con la Sagrada Escritura, no lo abandonen. Hay que meditar la palabra del Señor, orar con la palabra del Señor, tomarse el tiempo de subrayar algunos textos que le parezcan a ustedes interesantes y poco a poco usted se va a ir familiarizando con la Sagrada Escritura. Concretamente, de mejor forma, con los evangelios que son un poco más fáciles de comprender. Lo mismo que con las cartas. Tenemos las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Pablo, carta de Santiago, la carta de Judas, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis. Pero son muy interesantes y más fáciles de entender los evangelios. Pues bien, nunca abandone la lectura del Nuevo Testamento. Y ahí usted va iniciando un proceso que le va a usted a mostrar qué es lo que el Señor Jesús nos enseñó. ¿Qué es lo que sucede? Como la persona no está familiarizada con la Biblia, concretamente con el Nuevo Testamento y específicamente con los evangelios, como no está familiarizado porque no lee, entonces, claro, no conoce bien la voz del pastor, del buen pastor, del maestro de Galilea, no la conoce bien. Sabe genéricamente o sabe generalidades más bien que Dios nos ama, que es el Hijo de Dios, que, que tuvo 12 apóstoles, que hizo milagros, cosas así muy generales, ¿no? Pero no sabe exactamente la enseñanza, que fue lo que el Señor dijo, por qué lo dijo. Cuando enseñaba algo, ¿cómo lo enseñaba? ¿Lo estaba haciendo a través de una parábola? ¿O simplemente lo estaba haciendo a través de un discurso directo? ¿O a través de increpar a alguien? Lo estaba haciendo con un lenguaje metafórico, analógico, hiperbólico, parabólico, poético. Ese tipo de cosas a veces las personas desconocen. Entonces, claro, van a la iglesia, van a una catequesis, van a un encuentro de fe y nos hablan o les hablan más bien cosas sobre el amor, la ternura, la bondad, la fe, cosas también muy genéricas. Entonces, pues la persona pues no nota la diferencia o no ve que o no se plantea si en realidad lo que le dijeron era verdad o no. Pues bien, pero si usted está familiarizado con el Evangelio, con los Evangelios, con el Nuevo Testamento, usted va conociendo ya la voz de su maestro, la voz de su pastor, ya la conoce, y cuando escucha algo, dice, eso no es enseñanza nuestra, eso no lo dejó, no lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿ven? Entonces por eso yo le hago a usted esta invitación para que lea la palabra del Señor, la interiorice, ¿no? Poco a poco, con calma. Y tal vez eso le ayude a usted a comprender, ¿no? Aquellos hermanos que tal vez tendrán una recta intención en sus predicaciones, tal vez quieren mostrar algo, ¿no? Bueno para usted. Yo no digo que no, no digo que no, pero por estar en ese tipo de cosas, pues dejan de decir la verdad y ahí es donde está el problema. Nuestro itinerario y nuestro caminar aquí en la tierra es amar al Señor, ¿no? Conocer al Señor y servirle.
El Señor nos mandó a evangelizar y a enseñar lo que Él mismo nos enseñó. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado, dice la palabra. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en nuestra tarea evangelizadora y eso es lo que debemos hacer todos nosotros que nos interesa llevar la buena noticia del reino a aquellos que no la conocen. Voy a leer aquí un extracto del Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 12. Juan, capítulo 16, verso 12. Aún tengo mucho. Esto que voy a leer hace parte del contexto de Jesús, pues está hablando con sus discípulos, preparándoles, pues, anunciándoles que él tenía que ya dejar esta tierra, ascender a su Padre, para enviar el Espíritu Santo. Es dentro de ese contexto. Entonces, en el verso 12 del capítulo 16 del Evangelio según San Juan, nos dice lo siguiente: aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará a todos, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Aquí el Señor Jesús entonces está haciendo bien claro. Va a enviar a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a decir la verdad y los guiará a todos en los caminos de la verdad, es decir, que no va a mentir. Él no viene con un mensaje propio, ¿no? Sino que les dirá todo lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Van a venir más cosas. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. ¿Qué es lo que iba a venir y que en aquella época no había llegado? Por ejemplo, que se estableciera el dogma de la Trinidad. El Señor hablaba de su Padre, el Espíritu no descendió como paloma, estaba el Hijo, una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo en el cual encuentro mis complacencias. Hay muchos textos que nos refieren a la Trinidad, pero sin embargo eso no está definido. Hubo grandes problemas con Arrio, ¿no? Respecto a la realidad de quién era verdaderamente Dios. Y el Espíritu fue iluminando y ha venido iluminando, ¿no?, a la iglesia para que aquellas cosas que están un poco sin la suficiente claridad, entonces se pudieran clarificar, llegar a la verdad. Entonces no es que la iglesia se haya venido inventando cosas y haya venido sacando cartas de abajo de las mangas para hacer su doctrina. No, son cosas que se han venido revelando y que a lo largo de los siglos el Espíritu va clarificando y por eso las vamos comprendiendo. Entonces, como el caso este que estoy hablando aquí de la Trinidad, como después de un gran conflicto en la iglesia, donde prácticamente la iglesia y sus obispos, el clero era prácticamente arriano, entonces, ¿cómo se pudo decir: no, espérate, no, la iglesia enseña esto y Dios es esto y esto? Poco a poco vamos caminando hacia la verdad. Entonces, Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Eso que lo que ha de venir es un ejemplo, es el ejemplo que estoy dando a ustedes respecto a la Trinidad, y hay muchísimo más. Él tomará de lo mío, el Espíritu Santo tomará de Jesús para revelárselo a ustedes. ¿Qué tomará de Jesús?
Por ejemplo, si vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 20, ¿no? Gálatas capítulo 5, verso 22, nos habla sobre los frutos del Espíritu Santo, los frutos que produce el Espíritu Santo, ¿no? ¿Eso de dónde sale? ¿Qué fue lo que el Espíritu tomó? Tomó de Jesús, tomó su bondad, tomó su alegría, tomó su paz, tomó su dominio propio, tomó la compasión de los demás. Eso lo toma y lo da a la persona para que la persona no analice todo eso, viva todo eso, lo asuma y tenga también esos frutos. Bueno, Él tomará de lo mío, dice Jesús, entonces el Espíritu Santo tomará de Él, de Jesús, para revelárselo a ustedes y yo seré glorificado por Él. El Espíritu Santo glorificará a Jesús. Todo lo que tiene el Padre es mío, todo lo que tiene el Padre es mío. Aquí es donde debe poner usted bastante atención. Dice Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Cuál Padre? Aquí es donde usted va a escuchar en varias predicaciones, ¿no? En varias alocuciones, ¿no? Desde lugares muy importantes de la iglesia, va a encontrar, ¿no? Esas palabras, no, sobre el Padre de todos. Entonces, cuando uno escucha esto, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Entonces, el Espíritu Santo toma del Hijo, porque lo que toma del Hijo es del Padre. Cuando se nos habla del Padre de todos, entonces necesariamente tiene que hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación de ese Padre. Porque Jesús es la imagen visible de ese Dios invisible. ¿Quién es Dios? El Padre de todos. Porque el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Porque el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. ¿Y por qué todo lo que tiene el Padre es del Hijo? Eso nos está mostrando perfectamente que nuestro Dios, el Dios que predica la Iglesia Católica, es un Dios trino. Aquí vemos pues en este texto del Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 12 en adelante, una realidad trina, porque está el Espíritu, está el Hijo, está el Padre. San Juan es un escritor, un evangelista bastante profundo, bastante teológico, que difiere un poquitico, no, o bastante en algunos aspectos, sobre los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. En conclusión, nunca olvide que nuestra fe es la fe en un Dios trino. Sí, creemos en Dios, pero nuestro Dios es un Dios trino. Y cuando se nos hable de Dios, se nos tiene que hablar de Jesús, o el Espíritu Santo, y Dios el Padre, pero nos tienen que hablar de esas realidades. No nos pueden hablar de Dios, y de Dios, Dios nos ama, y cómo nos ama Dios. ¿Cómo nos ama Dios? Pues con la sencilla forma de que entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados. Vas a escuchar predicaciones que lo van a usted de pronto a confundir, porque nos hablan de la bondad de Dios, del amor de Dios, de Dios el Padre de todos, pero sin Espíritu Santo y sin Hijo. Yo les digo a ustedes de estas cosas porque eso es lo que se está viendo en algunas predicaciones, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención a esto y no dejarse confundir. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.